estamos, bueno, es viernes, cerramos la semana con este tema que definitivamente pues siempre es muy importante atenderlo porque si ustedes se pueden dar cuenta, a través de los últimos meses, la 3034 viene generando, tal vez para algunos, mucha controversia, indicar por qué es que se refuerza tanto esta 3034, por qué las últimas modificatorias, qué es lo que está pasando, si en efecto tal vez en la práctica algunos me podrían decir, ¿es aplicable? ¿No es aplicable? ¿Cuáles son los efectos que nosotros podemos ir encontrando? Pero sobre todo, ¿cuál es el motivo por el cual se refuerza tanto a nivel normativo esta 3034 con otros cuerpos normativos, con otras directivas que van ayudando finalmente a que esta 3034 pues ingrese, cale en la sociedad en la forma en la que se ha venido planeando? Cuando hablamos de 30-13-4, ese tema de lucha, una lucha frontal contra la violencia y los integrantes del grupo familiar, no podemos hablar de manera restringida. Siempre vamos a estar pendientes, o el Estado peruano necesita tener ciertos lineamientos. ¿Para qué? Para poder ir adecuando toda una política pública, toda una organización normativa a efectos de poder implementar estas políticas en nuestra sociedad. Pero doctora, ¿por qué se ve tanta publicidad, tanta formación? ¿Por qué el Estado trata a nivel de todos los ministerios poder implementar este tipo de políticas? Porque lamentablemente, pues, este grupo vulnerable, mujeres, no es un hecho aislado, o no es que al legislador pues se le ha ocurrido, vamos a modificar o vamos a poner un poco más de fortalecimiento, en todo caso, a agravar incluso en algunos momentos, ¿no? Ciertas penas o ciertas circunstancias, o vamos a emitir estas medidas de protección porque, bueno, todo tiene una justificación, todo tiene un porqué, para poder entender nosotros qué es lo que ha debido de pasar en nuestra sociedad y a nivel internacional, para que el Estado peruano finalmente pues reconozca esta problemática, una una problemática real y muy penosa, ¿no? Que nuestra sociedad finalmente pues se caracteriza por estos patrones incrustados de temas de machismo, temas de violencia, solamente por la condición de este grupo vulnerable, que son mujeres, y que también la ley amplía un poquito, ¿no? Y agrupa los integrantes del grupo familiar. Entonces, el día de hoy vamos a ver este derecho de poder vivir sin violencia, ¿no? Eh, Siempre para poder refrescar un poco el tema del material, hace poco estaba revisando unas medidas de protección para poder apelarlas, ¿no? Y este derecho de poder nosotros vivir de manera libre, de manera que no se nos cuestione, ¿no? No solamente implica a ámbito de la familia, a este círculo familiar que compete únicamente a la víctima. Es un compromiso del Estado que llama la atención a toda la ciudadanía, sector público y sector privado. De repente ustedes en el desarrollo del diplomado van a ver ustedes este sistema nacional, estos planes nacionales para poder atender esta problemática. ¿Por qué? Porque toda la sociedad peruana estamos obligados a poder interpretar, a poder entender, a poder comprender la complejidad de esta problemática. El tema de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar ya no se puede ver de manera restrictiva, como les indicaba, solamente a Juanita y el esposo que la golpeó, o solamente la comisaría que atendió la denuncia. No. La violencia contra la mujer está constituida, está considerada así como una grave afectación a los derechos humanos. O sea, ya es una visión un poco más supra, ¿no? Por eso siempre recalco e indico que si solamente nos quedamos con la 3034, no vamos a poder tener una aplicación adecuada, homogénea, ¿no? Ustedes pueden ver, este sistema nacional está inmerso o están implicados todos los ministerios, si no es en su gran mayoría, ¿no? Tenemos en este plan o en esta estructura organizacional del Estado, están llamados todos. Gobiernos, el gobierno obviamente
desde las altas esferas hasta la organización política mínima. Estamos llamados a poder atender esta problemática desde la implementación de recursos, de preparación de personal. Nosotros, los mismos abogados, tenemos que ir modificando incluso nuestras propias preguntas cuando estamos en un proceso, tal vez en el ámbito de sanción, como el ámbito de protección, se nos exhorta, ¿no? A veces nosotros con la intención y con el ahínco, dependiendo de quién estemos haciendo la defensa técnica. Nos va a pasar, estimados colegas, no solamente vamos a hacer defensas técnicas de la parte agraviada, nos va a tocar en algún momento también ser defensa técnica de la parte investigada, de la parte denunciada, ¿no? Y para ello también se nos exhorta a nosotros que frente a la víctima, por ejemplo, si vamos a hacer algún interrogatorio, que estas preguntas no estén orientadas a poder, por ejemplo, el tema de la revictimización. Entonces, mucho cuidado, ahí se nos corta un poco a los que nos gusta mucho ese tema del interrogatorio del testigo, interrogatorio de la parte. Vamos a volver a ampliar, queremos ampliar la declaración de la parte agraviada porque necesitamos que nos dé toda la información, qué es lo que ocurrió el día de los hechos, ¿no? Pero ahí el Estado interviene y nos regula un poco. Ustedes no van a tener la misma libertad y, por ejemplo, cuando estemos en un proceso ya en ámbito de sanción, en un proceso de un delito de otra naturaleza. Ojo, cuidado, las preguntas, la modulación, porque estamos ante una presunta víctima de un hecho que es grave, ¿no? Un hecho que al día de hoy es considerado como un atentado a los derechos humanos, como una problemática de la humanidad, porque se ha demostrado así, pues, que este grupo vulnerable, mujeres, ha venido años tras años, décadas tras décadas, históricamente siendo vulnerada simplemente por la condición de tal, ¿ya? Entonces podrán ustedes encontrarse siendo defensas técnicas comunicadas de la parte presuntamente agraviada o de la parte denunciada, poder incluso nosotros modular, ¿no? ¿Cómo es que nos podemos dirigir? Porque, ojo, miren, les cuento así de manera muy pequeña un tema de hechos de violencia, ¿no? Y las partes salen a nivel en un programa de televisión, ¿no? Y el señor en este caso solicita que se rectifique. Miren ustedes la gravedad y cómo es que el Estado interviene incluso, por eso soy muy crítica de este derecho de la libre expresión, ¿no? Con el derecho que a veces de manera tan amplia se puede trastocar en redes sociales, ¿no? Entonces se solicita una rectificación por parte de este denunciado, ¿no? Que la señora utilizó o en todo caso no fueron ciertas las acusaciones que tuvieron y bueno, solicita a los medios públicos, pero en una intención, ¿no? De hacer pública algunas características, algunos detalles, algunos rasgos de la personalidad de esta madre de familia que finalmente de manera pública, incluso así, buscando él la atención o en todo caso salvar su honra, ¿no? De manera masiva, infringe dando ciertas connotaciones y dando a entender también ciertos estereotipos. ¿Qué son estos estereotipos? Pues estas conductas, estos conocimientos muy enmarcados que nosotros decimos, bueno, la mujer solamente está dedicada para este tema, no tiene capacidades para tal cosa, desvirtuando un poco su condición, no solamente de mujer, sino también como madre, ¿no? Entonces, esta cierta doble juego de, por un lado, tu atender tu honra frente frente al uso de, por ejemplo, de los medios de comunicación, pero es una línea muy transparente, estimados colegas, cuando trastocamos, ¿no? Ya algunos patrones, algunos estereotipos muy enmarcados en nuestra sociedad. Entonces, ojo, cuidado, incluso nosotros al momento de hacer defensas técnicas, miren ustedes al grado, a veces con la emoción pues uno vamos a escribir todo. Se nos exhorta que incluso al momento de ejercer la defensa técnica, tener un poco de modulación al momento de referirnos a una presunta víctima de violencia. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. Ahí podrán decir, doctor, entonces estamos ante, no, es muy complicado. Aquellos que litigan de repente pueden coincidir conmigo, por ejemplo, llevar defensas técnicas a los varones, ¿no? Doctor, entonces vamos a ir por gusto. No es por gusto, porque si bien es cierto, hay que encuadrar que esta 3034 pues no sea mal utilizada, porque hay un gran número de porcentaje de denuncias, pues que viene como una parte de una estrategia por parte de la defensa, de la contraparte. Entonces, también de nosotros va esta exhortación, este llamado a no utilizar esta 3034 a efectos o para intereses
que no están orientados a poder ir buscando esta prevención, este desarraigar de nuestra sociedad estos patrones construidos por muchas civilizaciones atrás. O sea, a veces dicen, doctora, ¿esta 33.4 funciona o no funciona? Para nosotros poder deconstruir todos estos patrones, ustedes coinciden conmigo, de repente dicen, no, doctora, sí funciona. ¿Cuánto tiempo se hace necesario para que una persona pueda cambiar este chip, pueda entender, ¿no? Que aquella forma en la que han sido criados, en los que hemos criados, en los cuales hemos relegado, ¿no? A este grupo vulnerable, pues finalmente pueda ser cambiado. Muchos dirán, dice doctora, y las medidas de protección para eso están, ¿no? Para poder orientar tanto la víctima como el agresor en una política, en una suerte de, en este tratamiento, en esta terapia, poder ayudar a que él pueda deconstruir. Ojo, tip para ustedes. Les digo esto porque acabo de llegar de una diligencia y el señor presenta, por ejemplo, en el tema de las medidas de protección que vamos a tocarlas, que él ha llevado su terapia psicológica en un centro de salud privado, ¿no? Entonces ahí yo levanto la mano y alertas, pero para levantar, estamos en un proceso de levantamiento de medidas de protección. Ojo, cuidado al detalle, defensas técnicas. Llevar una terapia psicológica que es ordenada a través de un proceso especial, medidas de protección que han originado en un proceso especial, que ha sido otorgada por un juzgado especial que ve esta problemática, la intención de esta recuperación es distinta a la que nosotros técnicamente o en la terapia privada se puede atender. Por algo se indican en estas medidas de protección que estas terapias psicológicas tienen que ser llevadas en un centro de salud que esté cerca al domicilio de las partes. ¿Por qué, estimados colegas? Porque el personal que va a atender a este presunto agresor, ¿no? Tiene, es lo que se espera, una formación especializada con enfoque de género. Entonces, a mí no me puede venir en audiencia cuando tengan ustedes el caso con un informe de una entidad privada. ¿Por qué? Porque esa entidad privada no tiene esta formación, esta capacitación, esta orientación, este sentido de poder dar a esta persona, presunto agresor, una corrección, vamos a llamarlo así, ¿no? En su comportamiento con este matiz, enfoque de género. Entonces, muy bien, ustedes tengan mucha precaución, ¿no? Porque dependiendo de la parte en la que estén defendiendo, pueden solicitar al juzgado el cumplimiento de esta medida de protección, como lo designa la 30364, ¿no? La terapia reeducativa está a cargo del personal dentro del establecimiento de salud cercano, estatal. Doctora, pero es que es privado, sirve. No es igual, estimados colegas. No, si ustedes quieren una herramienta, tienen ahí. No es igual. Por algo se exige dentro de los principios rectores de todo este sistema este principio de la especialización. Todos los agentes involucrados en la 30364, desde abogados hasta fiscalía, policía, juzgado, tienen esta exigencia de esta especialización, ¿no? Porque más allá de la capacitación que puedan tener para postular a los puestos, para atender casos de esta naturaleza, se les exige, ¿no? Esta capacitación, esta preparación extra, adicional. ¿Por qué? Porque todos estamos en el mismo barco. Tenemos que ir luchando contra este estigma, contra este problema que ha caracterizado y sigue caracterizando a la sociedad peruana en miras de nosotros también ser a nivel internacional parte de convenios como la Convención de Pará. Entonces, a raíz de la suscripción, a raíz de que hemos adoptado y somos parte de esos convenios internacionales, pues se nos exige a nosotros, Estados partes, poder implementar estas políticas y poder tener principios, guías, ¿no? Que diferencien, por ejemplo, un proceso de otra naturaleza con otro tipo penal, ¿ya? Entonces, permítanme, por favor, compartir con ustedes. eh, ¿Dónde está? ¿Me avisan si es que se visualiza bien? Sí, doctora, sí se puede visualizar. Gracias, River. Para servirle, doctora. Ahí, ahí me van.
Ahí me van dejando sus comentarios el doctor Juan Bartolo Rodríguez. Miren, en este escenario, estimados colegas, estamos para compartir experiencias, para aprender, porque no hay mejor forma que aprender que interactuar. El doctor me hace hincapié de que a veces las instituciones particulares tienen una preparación en enfoque de género. Sí, doctor, válida. Puede ser que tengan esta capacitación, puedan tener los recursos para poder, pero ojo, no olviden que siempre va a haber una relación. Es mi criterio, es mi forma también a nosotros a veces de hacer defensa técnica. Siempre en este tema de las terapias privadas hay una relación de dependencia económica. Quienes han podido tener la suerte, porque acceder a las terapias psicológicas también significa costo, han podido observar que siempre es tu psicólogo, es el terapeuta. Aparte, la clínica que se aplica es distinta de enfoque de género, ¿no? Entonces yo siempre cuestiono ahí, tiene que ser del Estado, tiene que someterse a una terapia psicológica reeducativa por parte del Estado. Al menos quiebra ahí un poco esta dependencia económica, porque finalmente tú vas a tu clínica, hay una relación previa. Ustedes para que tengan un psicólogo, digamos, de manera frecuente, tiene que haber una conexión, porque si no, no llevas terapia, ¿no? Entonces, cuando me presentan, a mí en lo particular, informes de terapias, de la psicóloga de la clínica tal, de la clínica cual, yo lo cuestiono, ¿no? Porque finalmente, pues, esa psicóloga privada, esa especialista privada, no se le obliga a tener esta especialidad. En cambio, los que trabajan dentro de la estructura estatal, es una obligación tener esta especialización, ¿no? Entonces yo siempre cuestiono por qué hay un vínculo económico, hay un vínculo ahí de dependencia. Yo le estoy pagando al psicólogo para que me atienda. Estimados colegas, y así porque pasa, en el litigio pasa. Doctor, estoy en el psicólogo, me dice la doctora que quiere que ponga. Como le digo, yo no soy la psicóloga. Si usted está pasando, que la psicóloga le evalúe y saque el informe correspondiente. El cliente te llama y te dice, doctora, estoy con la psicóloga, dígame qué pongo, ¿no? Como diciendo, bueno, vamos a arreglar el informe. Decimos, colegas, si no es en el momento, después, siempre, cuando una persona tiene esta formación y tiene estos rasgos agresivos, en algún momento va a salir. Lo pueden mantener así un poco, pero en algún momento se quiebra esta tolerancia de decir, bueno, no voy a reaccionar, no voy a reaccionar, no voy a reaccionar. Pues es gravísimo, ¿no? Porque finalmente la víctima en algún momento se va a llevar todas estas furias acumuladas por parte de su agresor. Ya, entonces cuidado con ello. En lo particular es lo que yo hago, lo que yo observo, ¿no? El informe me tiene que venir de un especialista, de un profesional de la salud que pertenece al Estado. Al menos algo de su objetividad más va a tener, ¿no? Porque no hay una relación de dependencia, no le estoy pagando. Ya. Si bien es cierto, algunas clínicas, ahí me indica el doctor, pueden tener alguna especialización, está bien, pero yo les comento desde la práctica lo que me sirve. Si les sirve, bacán, ¿no? Y me puede comentar también el doctor si es que se puede utilizar o si en algún momento ya a nivel, tal vez del ámbito de sanción, se podría cuestionar o ha pasado un informe de esa naturaleza, ¿no? Con una atención privada. Entonces, miren ustedes, nosotros somos parte de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer, lo que nosotros llamamos la muy conocida Convención Belén do Pará, ¿no? Aquí se reconoce, miren ustedes, por eso todo el movimiento a nivel de la estructura nacional, se reconoce que la violencia contra la mujer finalmente pues exterioriza, ¿no? Estas relaciones de poder que históricamente han demostrado una situación de desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y que por eso también se ha podido limitar a la mujer poder tener un reconocimiento de que ésta pueda gozar del ejercicio de manera libre de sus derechos y sus libertades, ¿no? Entonces, sí, doctora, pero es mal utilizada, indistintamente que sea bien o mal utilizada. Tenemos que ponernos bajo este principio de protección, el pro víctima, ¿no? Todas las medidas que ustedes puedan solicitar, siempre enfocarla bajo este principio de pro víctima. Estamos bajo una presunción de que esta persona, en su condición de mujer, tiene factores de vulnerabilidad, no de ahora, sino de siempre, y que por eso el Estado tiene que proteger. No sé si les ha pasado que a veces sus clientes muy
ofuscados, molestos, doctora, pero ¿por qué les van a dar medidas de protección si yo no he hecho nada, si ni siquiera le toqué, si ni siquiera absolutamente no le he insultado nada? Es una presunción pro víctima. ¿Ya? El Estado se pone bajo ese cuestionamiento de que esta persona, en efecto, si no es que ha pasado por un hecho de violencia, hay que prevenir que se pueda exponer a esta víctima a un nuevo hecho, ¿no? Y si el juzgador por ahí ve algunos factores de riesgo, ok, va a dar las medidas de protección. La última modificatoria de la 30364, ustedes han visto que ya no nos manejamos sobre el tema de esta gradualidad, ¿no? Si es que es leve, si es que es moderada y por tanto, dependiendo del riesgo que se aparece, vamos a ir subiendo. Esta clasificación escalonada en cuanto al riesgo y en cuanto a las medidas de protección y en cuanto al plazo para el otorgamiento ya no es tanto, ¿no? Ustedes están viendo, antes se segmentaba, si es que es leve dentro del plazo de tantas horas, si es que es grave dentro del plazo de tantas horas. Ahora se entiende que el juzgador tiene que emitir las medidas de protección dentro de las 24 horas. Yo no sé si antes de estas modificatorias se abrumaban muchísimo con el otorgamiento de las medidas de protección. No creo, hasta el momento me sigo ratificando aquellos que me han acompañado, que al día de hoy eh, esta simplificación en el tema de plazos sea un poco más efectiva en temas de practicidad. ¿Ya? Nos quitaron esta gradualidad y esta gravedad, ¿no? Para que el juzgado finalmente emita las medidas de protección, ¿ya? En algunos casos, doctora, ahora sí se está viendo audiencias, muy pocos. Créanme que me siguen notificando medidas de protección ya otorgadas, ¿no? Porque se entiende que ahora, previo al otorgamiento de medidas de protección, ojo, siempre dependiendo del grado de riesgo, pues hay este llamamiento a la audiencia, ¿no? Pero hasta el día de hoy, al menos en lo particular, seguimos teniendo estas notificaciones de medidas de protección, de manera que tenemos el plazo correspondiente para poder apelar, ¿no? Pero que haya eh, esta segmentación o este detenimiento del juzgador para ver si otorga previamente a un llamado a audiencia, creo que no me pueden dejar sus comentarios si es que les ha ocurrido que sí, antes de dar las medidas de protección, están llamando a audiencia. Lo dudo mucho porque, estimados colegas, antes de estas modificatorias, la sobrecarga de este tipo de denuncias ha sobrepasado todos los juzgados. Es, es un número alto, ¿ya? Entonces, muy poco probable se va a poder evidenciar este principio de integralidad, este principio de acercamiento a la víctima, que debe de reflejarse, debe de olerse en las medidas de protección. Es mucha carga, es demasiada carga para que los juzgados puedan atender este desborde, ¿no? De denuncias, porque es que, doctora, confluyen dos cosas. ¿Qué cosas? Sí, las denuncias que son mal orientadas y todavía el grave o el alto índice de hechos de violencia que válidamente se utilizan las denuncias correspondientes, ¿no? Entonces, dos factores. Ahí tendrán que discernir los pobres juzgadores, ¿no? Porque también se les exige mayor celeridad en el otorgamiento de las mismas, ¿no? Entonces, conforme a esta adopción de la Convención Belén do Pará, ¿no? Esta violencia contra la mujer, aparte de constituir una violación a los derechos humanos, ustedes saben que los derechos humanos es simplemente lo más nato que el ser humano podría tener en respeto simplemente por la dignidad de ser humano. Entonces, violentar o en todo caso un hecho de violencia contra la mujer no solamente eh, atropella, ¿no? Este significado que nosotros tenemos de que gozamos de derechos humanos, sino también miren ustedes la importancia y la representación que tiene. Representa una ofensa a la dignidad humana, ¿no? Doctora, es que la violencia no tiene género, de acuerdo con ello, pero si vemos hacia atrás, históricamente pues ha costado muchísimo el reconocimiento de derechos y libertades para este grupo vulnerable. Entonces, miren ustedes qué tan grave, ¿no? O cuál es la gran importancia que se le da a esta problemática para que consideren al día de hoy que un hecho de violencia contra la mujer constituye así, ¿no? Una ofensa a la dignidad humana. Yo siempre me voy a sumar, los que me conocen, me siguen a veces, me voy a sumar siempre y no dejar de lado a otro grupo vulnerable que a mí me gusta mucho hacer o reforzar en todo caso sus derechos también, niño, niña y adolescente. Siempre, los dos.
¿no? En el caso de los niños, niños adolescentes, el Estado nos exige la doble diligencia. Acá, problemática contra las mujeres, diligencia una debida diligencia por parte del Estado. Cuando se vean niños, niños y adolescentes que están inmersos, en todo caso han sido sujetos de hechos de violencia, doble diligencia. Nunca me olvido porque creo yo que entre las dos problemáticas siempre vemos, ¿no? Estos dos grupos que son muy vulnerables. Entonces no hay que olvidarlo. Siempre hago la exhortación que si bien es cierto estamos en una 30 esa terminología y integrantes de grupo familiar, ya hay que rescatar también que hay un grupo vulnerable, niños, niñas y adolescentes que tal vez, creo yo, siguen teniendo la misma afectación al mismo nivel que este grupo vulnerable de mujeres, ¿ya? Entonces, con la puesta en vigencia de la 3034, pues se espera, se hacía necesario que el Estado peruano pues vaya cumpliendo, ¿no? Adecuándose a los estamentos internacionales, ¿no? Que vaya adecuando toda su legislación nacional, ¿no? En este cuerpo normativo, ¿no? Se necesita ver principios, parámetros, enfoques, ¿no? Orientados a poder hacer esta lucha frontal a esta problemática. Entonces, se exige que al Estado peruano pueda pues ir adecuando, ¿no? Toda su legislación nacional a los parámetros que fija la convención, ¿no? A efectos de finalmente pues poder prevenir, sancionar y erradicar. Tres cosas, estimados colegas. A veces no, sancionar, sancionar, sancionar. A veces los legisladores no sancionar, sancionar, sancionar. Y en el ámbito de sanción, a veces incrementar un poco las penas, ¿no? Algunos dicen, no, sabes que no es suficiente, por ahí quieren modificar el tipo penal, o de repente para que cuadren el tema de lesiones, que sea menos, no a efectos de que no se vaya por el tema de falsa. Hay una discusión en ese sentido, pero nos olvidamos que esta política va desde tres aristas. Prevenir. Esta prevención que parte, obviamente, ¿no? De una política no solamente de instaurar 3364, desde la educación, ¿no? Hay mucha campaña a través de la SUGEL, Ministro de Educación, que tratan de poder equiparar o en todo caso desde muy pequeñitos ir incentivando, ir cultivando, ¿no? Esta cultura de igualdad de género, ¿ya? Entonces es prevenir, sanción y erradicar, ¿no? Ahí viene el problema. ¿Cuándo vamos a poder erradicar algo que está tan incrustado en nuestra sociedad? ¿No? Evolutivamente, ¿cuántas generaciones necesitamos para que las generaciones futuras no tengan este chip, esta formación de discriminación por el tema de la condición como tal? Ser mujer, ser hombre, ¿no? Y estos roles tan parametrados que todavía en algunos casos, pues, si no en su mayoría, limitan a un acceso a gozar de manera libre, ¿no? De esto anhelado. Obviamente toda persona tiene ese derecho de vivir en un ambiente sano, libre de violencia, ¿no? Ahora, ¿qué es esta violencia? ¿A qué tipo de violencia nos estamos enfrentando? Ya se habla, vamos a tratarlo, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la patrimonial también, ¿ya? Entonces, este ensamblamiento internacional obliga a que el Estado peruano pues vaya cumpliendo, ¿no? Vaya implementando sistemas y políticas nacionales, ¿no? La Convención Belén do Pará reconoce, miren ustedes, a toda mujer este derecho de tener una vida libre, lo que indicaba, no libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Si ustedes revisan las modificaciones en el tema de las medidas de protección, antes decían, ¿no? Bueno, vamos a impedir o vamos a prohibir a que el agresor se acerque a la víctima, ¿no? Pero aumentaron un poco más el texto y dijo, vamos a prohibir el acercamiento de la víctima en cualquier lugar donde se encuentre la víctima. A estos serían centros comerciales. O sea, miren, ustedes han tenido que hacer la ley muy específica para poder entender de que la intención de la norma y de las medidas de protección, por ejemplo, de la provisión de acercamiento, pues se dé en cualquier lugar, ¿no? No solamente a la esquina de la casa de la víctima, no solamente en su centro de trabajo, sino también en los lugares, por ejemplo, de recreación, ¿no? Bueno, doctora, yo fui con mi hijito, estaba en el mall y de pronto veo al señor, claro.
yo estoy en un centro comercial libre, no me estoy acercando, no estoy en tu domicilio, ¿no? ¿Por qué me vas a imputar a mí que estoy desobedeciendo una medida de protección? No indica, me he hecho dentro de tu domicilio o dentro del lugar de trabajo. Entonces, miren ustedes, hay que ser muy específicos para que finalmente pues podamos ir interpretando de manera correcta cuál es el sentido también de una medida de protección. Ojo ahí, tal vez les cae un poquito a los efectivos policiales, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros, siempre haciendo la recomendación, dependiendo a quién estemos ejerciendo defensa, hay que ser muy curiosos y muy cuidadosos también cuando nosotros nos encontramos frente a unas medidas de protección. ¿Qué es lo que pasa y cuál es la problemática de poder ejercer o en todo caso poder dar un cumplimiento debido a estas medidas de protección? Sobre todo, siempre digo, las triadas en los procesos de familia. Un proceso de familia, estimados colegas, no les va a venir solitos. Ah, ya solamente tienen violencia. No. El conflicto familiar es tan complejo, tan complicado, que esta persona, este cliente a la que recurre a tus servicios tal vez, viene con problemas conexos, viene probablemente con otros procesos conexos, ¿no? Entonces, les ha pasado tal vez que en una medida de protección dicen, prohibición de acercamiento, sí, pero el papá o la señora, dependiendo del caso, ojo, no hay exclusividad en este tema, ¿ya? Si es cierto que se ven muy pocos hechos de violencia en agravio de varones, no es que no existan, ¿ya? Existen, pero en un número muy reducido. Entonces, por ejemplo, ustedes les notifican unas medidas de protección en las que obviamente chocan dos bienes jurídicos, ¿no? Doctora, pero dice que no me acerque, pero tengo mi régimen de visita. ¿Qué hago? Y la presunta agraviada dice, te estás acercando, pero las medidas de protección no dicen que la provisión es para limitar los derechos de la patria potestad, ¿no? Tengo, o sea, ahorita en trámite unas medidas de protección vigentes, ¿no? De no acercamiento y un mandato ejecutivo, ¿no? Que ordena a la mamá entregar a las niñas un proceso de tenencia compartida, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? ¿Cuál de los dos mandatos judiciales me vale? ¿Un mandato de ejecución de acta de conciliación por una tenencia compartida o un mandato que tiene unas medidas de protección vigentes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soluciona esta problemática? ¿No? Porque finalmente ese es otro de los principios, principio de integralidad. El magistrado que ve violencia o que tiene la especialidad y el magistrado que ve un proceso de familia necesitan tener esta óptica un poco más amplia, ¿no? Es ahí que mucho hay una tendencia de quienes llevamos la especialidad de familia, de que finalmente pues este juzgador no puede limitarse y solamente ver el proceso al cual se ha abocado. Tiene que ver de manera amplia. ¿Por qué? Porque como casos en el que les comparto el día de hoy, ahorita, ¿no? Me han notificado, hemos apelado obviamente el mandato ejecutivo, ¿no? Un mandato de ejecución de acto de conciliación frente a unas medidas de protección. Y ahí está la policía peleándose porque va a la casa de la señora a ejecutar ese mandato. Hay una medida de protección. ¿A quién hacen caso? ¿Al juez de la subespecialidad o al juez de familia? ¿Qué harían ustedes en ese tema? No, doctora, principio de protección a la víctima y principio de protección al interés superior del niño. No. Ahora, estos dos principios, estimados colegas, pues bien pueden ser interpretados, analizados desde ópticas subjetivas, porque muy jueces, muy abogados y muy fiscales, pero una persona no se puede desdoblar, pues no, es una integridad completa. Entonces ahí viene el cuestionamiento. ¿Qué harían ustedes en ese caso? ¿No? Aquí. Entonces, ya nosotros siendo parte de la Convención Belén do Pará, pues se hace necesario que a través de la 30.364, o en todo caso sea esta el reflejo, ¿no? Para que finalmente, pues en la legislación peruana, el Estado pueda hacer toda una política pública, un plan nacional, un sistema nacional también de protección para poder prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta 30364, no olviden por favor las últimas modificaciones que más allá de modificar la parte de las medidas de protección, que ha sido creo uno de las modificaciones más significativas en cuanto a cómo se están ejecutando estas medidas.
Porque, y siempre voy a recordar, ¿por qué se dio la última modificatoria? Hace un año, año y medio, me parece, un caso muy triste, muy sonado, ¿no? En redes sociales, en las que finalmente, pues, esta mujer es quemada viva, ¿no? Y a los días sale la modificatoria, ¿no? Para poder, ¿por qué? Porque hay antecedentes. Esta persona, esta víctima, tenía medidas de protección. ¿Cómo se entiende entonces que existiendo todo un aparato que se encarga de proteger a la víctima, finalmente esta víctima sea nuevamente sujeto, objeto de hechos de violencia y más grave aún? Ya no atentan con su integridad, sino han atentado contra su vida, ¿no? Entonces, miren ustedes, a veces es un tira y jala, ¿no? Necesitamos a veces tener lamentables hechos y graves hechos de violencia para que recién el juzgador diga, sí, reaccionan, no son reactivos a lo que pasa, cuando debe ser al revés, debe ser la norma, la ley tiene que ser producto de todas las estadísticas, de todo el análisis. Ustedes saben que existe el observatorio de los hechos de violencia, o sea, todas las comisarías, todas las municipalidades tienen así la obligación de poder ir subiendo a esta enorme base de datos, a este observatorio, absolutamente todos los datos que se puedan generar en una denuncia. Se entiende que esta exposición de manera estadística de lo que puede ocurrir en una denuncia de la señora tal tiene que ayudar a que finalmente pues el cuerpo normativo nos ayude a cumplir el objetivo de la 30364. ¿Ya? En el artículo 9 indica este derecho a una libre, a una vida libre de violencia, ¿no? Las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, a ser valorados y a ser educados, a estar libres de toda forma de discriminación, de estigmatización y de patrones estereotipados de comportamiento, ¿no? Ahí es que viene la parte de la reeducación y prácticas sociales, culturales basadas, ¿no? En estos conceptos de inferioridad y de subordinación. A veces no nos damos cuenta. El tema de violencia de género, el tema de esta discriminación, el tema de machismo, está tan incrustado que incluso a veces nosotros, entre nosotras mismas, no he escuchado, doctora, a veces la violencia viene también de nuestro propio género, ¿no? Y siempre comparto para que nos sirva de experiencia y también saber cómo afrontar estas situaciones. De este caso que me tocó el acompañamiento de una víctima en una comisaría en el cual los efectivos, había efectivos policiales mujeres, ¿no? Para hacerles corta la historia, la señora, 46 años, había sido víctima de agresiones físicas por su pareja, nacionalidad extranjera, de 26 años, me parece. Y ustedes ya saquen la lógica, así, solamente con el caso que les doy, cuáles eran los comentarios de esta policía, de este personal femenino, ¿no? Uno, la diferencia de edades. Otro, el derecho. Miren ustedes, la señora tenía un pequeño y por el conflicto, el enfrentamiento, pues el pequeño queda a, a cargo de la UPE, ¿no? Hasta que se decida qué va a pasar con la señora, se decida que porque vivían en un mismo núcleo, entonces sacamos al niño para protegerlo. Mientras, ¿no? Porque la señora, aparte de haber sido agredida, empezaron estos cuestionamientos y estas críticas, estos consejos, ¿no? De que mejor se dedique a su hijo, de que mejor se dedique solamente a ser madre, que por la edad ya no se ve correcto que tenga una relación sentimental, mucho menos con una persona que le dobla o le lleva muchos años. Comentarios así, estimados colegas. Entonces, de repente, en el buen sentido de la policía, que no era tal, ¿no? Soltamos unos comentarios tan ligeros que finalmente reafirman, ¿no? Estos estereotipos, esta estigmatización por parte de la sociedad cuando estamos frente a una víctima, ¿no? Y lo que hace es puede generar y volverla, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con esa víctima, estimados colegas? Esa víctima que ya está expuesta a reproches, a críticas, a comentarios inadecuados, pues, que no aportaban la urgencia. O sea, la señora estaba golpeada y lo primero que le dicen es, bueno, mm, ya ustedes entienden, ustedes entienden, ¿no? Entonces, esta víctima no va a volver a regresar a la comisaría, no lo va a hacer, ¿no? Porque ya fue expuesta a un vejamen a su propia dignidad.
Lo último en lo que se tenían que percatar era que si de su edad y que si la pareja tenía, no sé, mucha diferencia de edad y que mejor se dedique a ser mamá, ¿no? Hay comentarios que sin querer no se dan cuenta, pero que reflejan finalmente pues esta problemática. Este derecho de vivir en una vida libre de violencia, ¿no? Exige que el Estado peruano, al haber contraído estas obligaciones internacionales, puedan de manera satisfactoria, ¿no? Poder cumplirlas y poder garantizar este respeto a esta vida libre de violencia, ¿no? Entonces, así el Estado no solamente condena todas las formas de violencia contra las mujeres, sino también está en la obligación de poder adoptar todos los medios apropiados, que todo el proceso se adapte a esta víctima, ¿no? Vamos a hablar por ahí de los principios que rigen cualquier proceso que va a atender una víctima de violencia, ¿no? Debemos contar con estas políticas orientadas a poder prevenir, sancionar y erradicar esta violencia, ¿no? Y así también una serie de deberes que se les exige como los siguientes. Primero, actuar con una debida diligencia. ¿Qué quiere decir? En estos procesos, todo juez no tiene el principio de dirigir el proceso, es el responsable de que finalmente el proceso se lleve dentro de los parámetros de un debido proceso, ¿no? Él es el responsable. Sin embargo, a estos jueces de la subespecialidad tienen un matiz diferente, ¿no? No estás atendiendo cualquier problemática. Los casos que te van a llegar tienen una connotación social importante y grave. Entonces, nos vamos a encontrar con magistrados, ¿no? Que nosotros al momento de repente solicitar celeridad o que atiendan el pedido, contestan diciendo, bueno, doctora, tengo 200 procesos por sacar hoy día, tengo 200 medidas de protección, no puedo hacer más. Entonces, la naturaleza del trabajo que les toca y que ellos, por un debido proceso de selección, de capacitación y todos, deberían o están en todo caso conscientes de cuál es la complejidad. No. ¿Y qué se les exige a los juzgados de la subespecialidad de violencia para poder atender esto? ¿Ya? Sí, suena inhumano, sí, porque humanamente no pueden tampoco abarcar tanto número de procesos, ¿ya? Pero se les exige esta debida diligencia. Juez, si con tus procesos normales, los civiles, vamos a poner, ¿no? Tienes la precaución, bueno, acá tienes doble precaución. Si te exijo que seas probo al momento de motivar tus resoluciones, acá te exijo de manera doble, ¿no? Es un, la subespecialidad de violencia conlleva a que los profesionales, sobre todo jueces y fiscales, estén empapados de este enfoque de género. Tanto así que en sus resoluciones hay una directiva específica que dice las resoluciones judiciales que sean emitidas, no, o sea, o que vayan a ser adoptadas por cualquier autoridad, sea esta, fiscalía, jueces, a nivel organizacional, tienen que contar con este enfoque de género. Un momento antes de resolver. Si tu víctima, si la persona inmersa a la que tú vas a decidir sobre tiene la condición de mujer, tienes que aplicar enfoque de género. No la puedes tratar. Sí, doctor, entonces eso es un trato desigual. No, se trata de igualar a esta persona a efectos de que tenga un acceso a la justicia en iguales condiciones. Claro ejemplo acá, vamos a colegir con el tercer pleno casatorio. En tema, por ejemplo, claro, las causales del divorcio sanción. No. Ustedes saben que para poder invocar una causal necesitamos cumplir el tema de la temporalidad, ¿no? Violencia psicológica. La señora invoca violencia psicológica pasado los 6 meses, ¿no? La ley dice 6 meses o 5 años, ¿no? Ha pasado los 6 meses, han pasado 2 años desde que ocurrió el hecho de violencia y la señora invoca la causal, estamos en un proceso de divorcio. En primera instancia indica, bueno, ya no puedes invocar porque el tema de temporalidad ya pasó, tuviste el tiempo suficiente para invocar y no lo has hecho, ¿no? Entonces el superior indica, ojo, juzgador, tú estás frente a en este caso, una justiciable que pide su divorcio por causal de violencia.
Si bien es cierto, hubiera podido pasar o no hubiera podido cumplir el tema de la temporalidad, no estás frente a una persona, digamos, común y corriente, sino que es una persona que ha sido víctima de violencia. Y se está, o sea, está acreditado, está amparado porque hay las sentencias, ¿no? Están las denuncias y hay las sentencias. Si bien es cierto, estas sentencias tienen más de un año, 2 años, 3 años, ahí de repente me ayudan con el tema del, no recuerdo el número de la casación. El juzgador indica, esta persona ha sido víctima de violencia, entonces no la podemos restringir a que adicionalmente a haber pasado el hecho traumático, obligarle a que dentro del plazo de término de los 6 meses genere toda o en todo caso ejerza su derecho a la tutela efectiva para solicitar un divorcio. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos en la psiquis en cuánto tiempo las consecuencias de un hecho violento psicológico, algunos dicen que la violencia psicológica es la que cala más, ¿no? Finalmente se vayan a repercutir en el comportamiento, en la salud de la víctima. Entonces no la puedes limitar a que ella pueda acceder a la tutela efectiva simplemente porque no ha cumplido un tema de temporalidad, que es el plazo correspondiente. Entonces vamos a aplicar enfoque de género. Tienes que aplicar enfoque de género porque estás ante una víctima. Entonces ven ustedes cómo se balancean, ¿no? Dices, ok, entonces esta víctima recupera en todo caso este anhelo de poder recurrir a tutela efectiva. Ya, la debida diligencia. Adoptar también medidas jurídicas para poder combinar al agresor, de poder abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer o cualquier, no, de otra forma que vaya a atentar contra su integridad o perjudique también su propiedad. Acá estamos hablando claramente desde el ámbito de protección, de las medidas de protección que restringen también algunos de los doctores, los civilistas, restringen incluso derechos civiles. Las últimas modificatorias en las cuales dice, ¿sabes qué? Te prohíbo que enajenes bienes, te prohíbo que puedas disponer de los bienes, pero yo soy el propietario de ese inmueble, yo la voy a sacar, no puedes, no. Tus derechos civiles o derecho de propiedad, los reales, van a estar ahí, no te los estoy limitando, te los voy a limitar de manera temporal. ¿Por qué? Porque hay un principio más superior, ¿no? Puede proteger. Entonces ahí cuando salió esta modificatoria, los civilistas o los colegas que eran civilistas, no, Clay, ¿por qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que mi cliente no pueda vender su casa, no pueda disponer de su casa? Porque hay una víctima dentro, ¿no? Entonces la norma trata de igualar a estas dos personas ante el enfrentamiento de dos bienes jurídicos, ¿no? Ahí los civilistas muchos se quejaron de esta última modificatoria en que el cual los propietarios, si es que había una relación de convivencia o conyugal, no podían disponer de sus bienes, ¿no? Choca, sí, pero no es eterno, son temporales, las medidas de protección son temporales, ¿ya? Adoptar medidas jurídicas para poder combinar al agresor, abstenerse, perdónme, ahí está. Establecer los procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a cualquier tipo de violencia, ¿no? Entre otros, por ejemplo, las medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo para tales pronunciamientos. ¿Qué quiere decir? El proceso especial, porque es un proceso especial, ¿no? Se presenta la denuncia, se corre traslado, si es que dependiendo de la denuncia que se ha realizado, la comisaría está en obligación de comunicar al juzgado, ¿no? Dentro de los temas de plazos no los vamos a discutir porque no se pueden dar con esa premura, ¿no? Es humanamente imposible que lo hagan dentro de las 24 horas, pero la norma establece. Y el juzgado emite, ¿no?, las medidas de protección de ver en todo caso si es que la ficha de valoración de riesgo o solamente la sola manifestación de la víctima puede conllevar a que se dicten estas medidas de protección, que sean oportunas y que sean rápidas, ¿no? Una medida de protección que no llegue a tiempo, pues puede poner en grave riesgo a la víctima. Ahora, ojo detalle, muy importante al momento en que la víctima va y da su versión, ¿no? Nosotros vamos a hablar de un derecho a la defensa, miren, derecho a la defensa, no solamente para el presunto agresor, sino también para la víctima, porque de esa manifestación, estimados colegas, va a depender que finalmente ella vea amparada o que el Estado pueda amparar su derecho, ¿no? A veces víctimas que están muy temerosas, no dan toda la información y siempre les digo, si tienen
van a acompañar de manera preliminar una denuncia, expongan, digan en qué consisten los insultos, en qué consistieron las agresiones, ¿no? Y claro, es muy penoso, ¿no? Ahí tenemos que cuidar mucho porque a veces nosotros, incluso los abogados, revictimizamos, pero es necesario para poder saber cuál es el riesgo. Es muy, y miren, dentro de la práctica, ya estimados colegas, ¿ah? El tipo de los golpes, el tipo de las palabras que se usan por parte del agresor, nos va ya haciendo, o sea, nos va delimitando su perfil, el perfil del agresor. Entonces es muy importante que esta víctima, obviamente con el apoyo, que no muchas lo tienen, con este sustento, con ese apoyo al momento de dar su primera declaración ante la comisaría, pueda tener la confianza de decir cuáles son las agresiones, ¿no? Señora, y no, a veces no lo dicen, me agredió psicológicamente, pero ¿en qué consistió? Me agredió psicológicamente, pero ¿en qué consisten esas palabras? En qué consistieron esos insultos? ¿No? Sí, es muy cruel, es muy fuerte. Se entiende que para estas denuncias, pues, podríamos hablar del acompañamiento del equipo de los CEN, que a veces deberían estar dentro de las comisarías. Entonces, miren ustedes, este sistema es todo un intercomunicado, CEN, Ministerio de la Mujer, Policía, el Ministerio de Justicia, que a veces pueden o no dar el acompañamiento o la asistencia legal gratuita. ¿Para qué? Para que finalmente pues poder adoptar a esta víctima que está rompiendo el ciclo de violencia y finalmente quiera ir a dar el testimonio. Esto con una previsión de que se sienta amparada en sus derechos. Porque ¿de qué sirve también, estimados colegas, mover todo el aparato y al final la víctima, no, doctora, no me volvieron a llamar, no me hicieron, yo llamo, tengo el aplicativo, tengo el número de los oficial, pero el señor sigue viniendo y me agrede, yo llamo y me dicen, no me contesta. Entonces, estos vacíos pues finalmente hacen que la víctima finalmente pues no decida continuar con el proceso porque simplemente a veces ni siquiera quieren ir a pasar el informe, la revisión médico legal o su informe psicológico, ¿no? Porque es desgastante. Para la víctima resulta desgastante. El proceso o lo que se está implementando para la víctima resulta desgastante, ¿no? ¿Por qué? Porque ir a medicina legal no sabemos si incluso tiene para poder trasladarse. Dependiendo si es que es en flagrancia, los policías la suben al patrullero, la acompañan, la esperan, pero no es en todos los casos, ¿no? Su evaluación psicológica, bueno, tiene que esperar, señora. Entonces, si bien es cierto, hay muchos intentos en que se vaya a ir acomodando toda esta 36.4, tanto en la parte logística como en la normativa, pues todavía estamos en el intento. Hay que rescatar, sí, pero creo que todavía falta mucho, ¿no? Establecer estos mecanismos judiciales y administrativos necesarios para poder asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimientos, reparación de daños u otros medios de compensación. Del 100% de las medidas de protección que se otorga, hay un número mínimo, claro que responde también a la gravedad de los casos, ¿no? A temas de asignaciones anticipadas o a temas de unas asignaciones económicas para que preventivamente o en todo caso preliminarmente pueda atender la afectación a la cual ha sido víctima, ¿no? Porque ahí otro detalle, ya son políticas públicas de salud en las cuales pues, eh, necesiten, ¿no? Este acceso al cuidado post hecho violento, ¿no? Para poder atender y poder recuperarse como tal, ¿ya? Se entiende, estimados colegas, que todo este sistema debería ser integral, es idóneo. Si ustedes a simple vista leen la 30.4, leen el reglamento, leen los protocolos de atención, tanto en la Fiscalía, Ministerio Público, Ministerio de la Mujer, los protocolos, incluso también dentro de los propios juzgados, dicen por qué no funciona. O sea, la norma está hecha para que resulte efectiva. ¿Cuál es el problema? Porque creo yo que está no solamente en la parte logística, ¿no? Sino también en que los operadores de justicia o todos los que estemos involucrados podamos interiorizar, ¿no? La problemática a la cual estamos enfrentando. ¿Ya?
Recordemos que esta violencia contra la mujer por lo general pues es consecuencia de lo que le habíamos indicado, ¿no? Una cultura fuertemente arraigada a estereotipos, ¿no? Cuya piedra angular es el trato de inferioridad o diferenciado de las mujeres frente al resto de la población, ¿no? Vamos a hablar de esta vida libre de violencia desde dos ámbitos. ¿Cómo podemos entenderla? Una dimensión subjetiva y la otra objetiva. La subjetiva está orientada a poder buscar este trato igualitario, ¿no? Hombre-mujer, una óptica igualitaria, un acceso a la justicia de manera igualitaria, poder ejercer el derecho a la tutela efectiva de manera igualitaria, ¿no? Que no haya estos vacíos o estos trabas algunas veces burocráticas para poder hacer que esta víctima acceda de manera libre, ¿no? A la tutela judicial. Y por el otro lado, la parte objetiva, que no es más que, ok, si que queremos lograr este es el objeto máximo macro, necesitamos implementar, ¿no? Desde el ámbito jurisdiccional también esas especialidades, ¿no? Esta capacitación permanente, esta especialidad de la materia. Ustedes han visto en todas las cortes, antes eran jueces civiles y los de familia se subdividen en la subespecialidad de violencia. Entonces, todas las cortes, para poder atender esta problemática, estamos hablando de la subespecialidad. Doctora, ¿y en todas las cortes hay? Miren, se entiende que en aquellos hay zonas rurales en las que no hay, o sea, tienes que bajar a la capital para poder tener un juzgado de paz letrado, ¿no? Entonces se entiende que estas autoridades deben estar formadas también bajo esta política de erradicación, de prevención eh, contra la violencia. ¿Ya? Todo esto, estimados colegas, ¿para qué? Para poder estar hablando de una tutela jurisdiccional efectiva. Todos los ciudadanos sabemos, conocemos de este derecho que nos permite a nosotros como ciudadanos poder ir ante el órgano jurisdiccional y solicitarle que atienda nuestro pedido. Fundado, infundado, eso se desarrolla dentro del proceso, ¿no? Pero simplemente el derecho a la tutela jurisdiccional es este derecho que me permite a mí acudir al órgano jurisdiccional para exponer la problemática, ¿no? Pueden ser conflictos, pueden ser incertidumbres jurídicas o en este caso poder buscar un amparo por parte del Estado, ¿ya? Por eso acá viene la discrepancia y por eso viene acá la gran diferencia entre el ámbito de sanción y el ámbito de protección. Yo voy y solicito tutela jurisdiccional efectiva para solicitar protección a esta víctima. A mí, en este aspecto, en este ámbito, no estoy cuestionando, no estoy argumentando y no estoy buscando tampoco la responsabilidad penal del hecho violento ejercido. Ojo, es simplemente poder acudir al órgano jurisdiccional para que proteja, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre estos dos ámbitos, ámbito de sanción y ámbito de protección. En el ámbito de sanción siempre va a regirse por este indubio pro víctima, ¿ya? El Estado se va a poner bajo el supuesto de que en efecto esta persona está siendo víctima de un hecho de violencia y por tanto vamos a accionar todas las medidas que a mí la ley me permite. Ojo, no son restrictivas, ¿ah? Si nosotros podemos ver en temas de medidas de protección, si bien es cierto, por la práctica, por la lectura, la doctrina se han ido como que haciendo una clasificación, ¿cierto? Pero se han clasificado, pero no son limitantes, ¿no? El juzgador tiene, no solamente porque así la ley lo establece, tiene todas las prerrogativas y las facultades para poder atender. Entonces, si bien es cierto, una medida de protección nos puede resultar no convencional, no es que esté impedido el juzgado de hacerlo. Ya, a veces nosotros creemos, doctor, pero usted acá ha tenido para poder entrevistarse con la víctima, poder sacarla del lugar donde está, poder ubicarla, ha tenido para hacer muchas cosas y de pronto solamente haya prohibición de acercamiento, ¿no? Entonces ahí vamos viendo que cuáles serán los factores para que finalmente pues una medida de protección no responda a la necesidad, a la urgencia, a lo que requiere esta víctima, ¿ya? Entonces, este derecho de la tutela efectiva, tutela jurisdiccional efectiva que tiene toda persona, ¿no? Debe de garantizarnos a nosotros, desde la presentación de la denuncia, finalmente con una perspectiva de que vamos a ser amparados.
y sobre todo para las víctimas de que va a sentirse protegida, amparada y en algunos casos el resarcimiento correspondiente, ¿ya? Muy pocos, tienen que ser casos muy graves o como lo que siempre pasa, ¿no? Ser mediáticos para que el Ministerio de la Mujer pues inmediatamente aparezca, ¿no? Es algo que se critica mucho, ¿no? Ustedes el año pasado fuimos testigos, creo, a nivel nacional de esta pareja que se estaba divorciando y de pronto pues la señora empezó a hacer acusaciones graves en contra del papá de su niña y ¡boom! Apareció el Ministerio de la Mujer, ¿no? Inmediatamente. Ya, esa problemática es del día a día y a veces uno se queda corto y se queda un poco fastidio diciendo cómo quisiera que esta misma celeridad la apliquen a Juancito, a María, a Pedrito, ¿no? Que están viviendo esa situación y que no tengan apellidos conocidos del ámbito de la farándula, tal vez, ¿no? Y que ahí sí se ve todo el movimiento del Estado para atender a tal persona, ¿no? Que finalmente, si ustedes analizan, no representa una buena, o sea, yo digo, mejor el ministerio ni se hubiese aparecido, ¿no? Calladito, o sea, no hagas, en malos ejemplos se apoya, ¿no? Para que aparezcan esta medida de protección que dentro de las 24 horas fue dada y luego el Ministerio de la Mujer apareció, o sea, un despliegue de todo el organismo, ¿no? Solamente porque respondía a un tema mediático, ¿no? Cuando en la gran mayoría de los casos es lo que pasa día a día en las comisarías, en los procesos, en los juzgados de familia. Ya por eso les digo, violencia siempre va a venir conexo de otros procesos o otros procesos siempre van a estar conexos por un hecho de violencia. Hay otra discrepancia, estimados colegas. Ustedes han tenido medidas de protección en las que digan, bueno, esto es conflicto familiar, no, no es hecho de violencia. A mí cuando me llegan a ese tipo de resoluciones, ok, será conflicto entre los padres, pero hay otra población vulnerable también que está ahí viendo el conflicto, ¿no? Entonces, una visión un poco más amplia de este tema. Miren ustedes, esta tutela jurisdiccional, ¿no? De poder acceder o poder gozar de una vida libre de violencia, tiene ciertas características o qué es lo que se espera, ¿no? Que esta tutela, pues, nos permita tener un acceso a la justicia, ¿no? A tener a un juez, acceso a un juez imparcial, que ya está predeterminado la naturaleza del juez que dicen, ¿no? Que sea un juez que se dedique a la especialidad, de subespecialidad de familia, de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Al igual ustedes también han visto que hay fiscalías de familia y hay fiscalías de la subespecialidad, ¿ya? Entonces, por algo la distinción. La óptica con la cual atienden un proceso de esta naturaleza es totalmente distinta, ¿ya? El derecho, obviamente, a la defensa, derecho a un proceso sin dilaciones, de maneras indebidas, ¿no? O sea, que no se justifique una debida motivación en en las resoluciones judiciales. Acá podrán discrepar doctores que esas medidas de protección están dadas, son clichés, copy-pega, y copy-pega. Hay deficiencias en la norma, ¿no? Entonces, estamos trabajando con seres humanos que también tienen mucha carga laboral, entonces, y no tienen recursos, ¿no? No se cuentan con los debidos recursos. El derecho a la cosa juzgada, ojo, este derecho a la cosa juzgada no es que se desnaturalice en este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque el riesgo es variable, ¿ya? Lo que puede suceder en un tiempo uno va a variar en un tiempo dos en caso de víctimas. Por eso es que la temporalidad de las medidas de protección depende mucho también de la variabilidad, ¿no? Del riesgo de la víctima. Entonces, no son permanentes. Aquellas personas que de repente tienen o sobre ellas pesa una medida de protección, deben entender que estas no son perennes, ¿no? Y que pueden ser modificadas siempre y cuando no exista algún riesgo, algún indicio de que esta persona pues, puede constituir peligro para la persona que ha sido víctima de un hecho de violencia inicialmente. Entonces, este derecho a la cosa juzgada, si bien es cierto, se emite un pronunciamiento, este pronunciamiento va a estar condicionado a la temporalidad del riesgo de la víctima, ¿ya? Entonces, en algún momento el riesgo va a variar. En el tiempo uno, pues era leve, ¿no? La señora era grave, el señor ya se retiró de la casa, ya no tienen mayor contacto, entonces va variando. Las medidas de protección deben responder a esta variabilidad, ¿ya? Y el derecho a la efectividad que finalmente
para que una víctima denuncia, para no volver a ser sometida a un hecho de violencia, para ser protegida, ¿no? Entonces, la efectividad tiene que verse en, en cuánto nos puede servir estas medidas de protección. En este ámbito, estimados colegas, en este proceso especial, las medidas de protección son la corona, ¿no? De este proceso especial, porque ahí está condensado todo el actuar del Estado para poder proteger a esta víctima, para poder evitar que nuevamente se genere un hecho de violencia. O sea, la corona de la 30364 son las medidas de protección y la ejecución de las mismas, ¿no? En la última modificatoria hacen un llamado bastante, o exhortan de manera muy tajante, muy contundente, en la parte de la ejecución de las medidas a cargo de quién, de la Policía Nacional, ¿no? Bajo responsabilidad. Mucho se repite el tema bajo responsabilidad, bajo responsabilidad. No emites las medidas de protección bajo responsabilidad, no ejecutas las medidas bajo responsabilidad, ¿no? Porque le están diciendo al juzgador, estás atendiendo una problemática bastante grave. Ojo, atención, todos tus sentidos, policía también, ¿no? Es más, ahora, juzgado pide informe a la policía, ¿no? ¿Les ha pasado tal vez que de repente les llegue una notificación? Doctora, esto es hace un año, ¿por qué me están fastidiando? Esto ha pasado hace un año. Le digo, señora, a ver, muestre, ¿qué es lo que el policía está viniendo dos, tres veces a mi casa y yo no sé qué desea? Ah, ya, no notificó hace un año, no notificó las medidas de protección. Y como la otra persona desea levantar esas medidas, en su válido derecho, señor juez, levánteme las medidas de protección. El juzgado va a decir un momento, a ver, policía, avísame si esta persona ha cumplido. No, es que ni siquiera ha cumplido porque no lo ha notificado. Entonces, los policías correteando al presunto agresor, a la presunta víctima, a que sea notificado, ¿no? Porque ese es el trámite. ¿Se pueden levantar las medidas de protección? Sí, se pueden levantar las medidas de protección. No son eternas, ya son temporales y responden a ciertos criterios. Miren ustedes, este derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, a comparación de otras materias, civil, de otra índole, miren ustedes, tiene que estar compuesta, ¿no? Por garantizarle a la víctima en que, mire, si ustedes están en un proceso civil, no se obligación de dar suma de dinero, al juzgador no le va a interesar si qué tan afectado está, como no, va a cobrar y punto, ¿no? Demuestran las pruebas, está la obligación, el documento en el cual se contiene, punto. Este juzgador que tiene esta subespecialidad o aquel operador de justicia que atiende temas de violencia necesita entender, perdón, necesita entender, ¿no? O en todo caso tiene que estar empañado de esta sensibilidad por la vivencia ocurrida, por la vivencia por el cual ha pasado esta víctima, ¿ya? Así como a los jueces de familia se les exhorta a que adecúen su lenguaje cuando están frente a un niño, ¿no? Que no hablen de manera tan técnica, igual tienen que acomodarse, o en todo caso tienen que entender, ¿no? Tienen que ser sensibles, tienen que ser un poco más empáticos por las vivencias que ha podido ocurrir, por las vivencias por las cuales ha podido pasar esta víctima, ¿no? Así, para poder entender el real impacto que un hecho de violencia puede causar en una persona. Nadie lo puede medir, estimados colegas. Y esa es otra deficiencia, o creo en todo caso, es otra patita coja en el ámbito penal, porque varios pronunciamientos indican, como no puedo medir el espectro de esta violencia, ¿no? No puedo identificar quién lo ha ocasionado. Hay varias denuncias, estimados colegas, o sea, perdón, varios procesos ya en la parte de sanción, en que absuelven a los presuntos agresores, porque como no se puede determinar en qué momento este espectro de la violencia sufrida por la víctima es tan amplio que no se puede a veces indicar, ah, ya, tú has provocado esta situación, ¿no? Y es un poco difícil técnicamente, o sea, con medios de prueba a nivel penal, poder hacer esta correspondencia debida, ¿no? Lo que nos exige el tipo penal con los hechos. Entonces, miren ustedes, por eso a veces desanimo un poco cuando nos tocamos enfrentar, ya estamos a nivel, en etapa en ámbito de sanción,
pero si le ha dicho, le ha golpeado una, dos, tres veces, ¿no? Si es que al menos la psicológica, compártanme ustedes si ustedes tienen algunos pronunciamientos en los que han condenado por violencia psicológica. Difícil. O sea, si hablamos en cuanto a armas probatorias, difícil. Entonces, también para el tema penal necesitamos pruebas, ¿no? Y son objetivas. Entonces ahí como que nos encontramos también con un portazo en la cara, ¿no? Porque no se puede determinar el espectro, ¿no? Del daño que se causa en la víctima. Entonces ahí los penalistas, ahí me están levantando la manito, los penalistas tienen bastante ventaja al momento de poder lograr la absolución de sus patrocinados, ¿ya? Entonces se necesita esta sensibilidad para poder entender la violencia, ¿no? Lo que ha experimentado la víctima. Y cuando el derecho de la tutela jurisdiccional efectiva se cumple verdaderamente, si la persona denunciada o la víctima sabe que el Estado finalmente pues le va a ofrecer una protección, un cuidado a largo plazo, ¿no? Dentro del proceso para que finalmente pues se obtenga. Ojo, hay que diferenciar. En ámbito de protección no se busca la sanción, no se busca determinar la responsabilidad penal, simplemente es proteger, ¿no? La sanción penal, la tipificación, todo el armamento probatorio para el ámbito de sanción. Ahí sí, ahí se puedes cuestionar al perito, ahí sí puedes ver si es que el perito aplicó o no aplicó la guía, ahí puedes cuestionar si es que la señora en qué condición se encontraba en el ámbito de sanción. Por eso les digo que es muy complicado obtener mayores sentencias, pues, ya, mayores sentencias, ¿no? Por hechos de violencia psicológica, ¿ya? Ahí está. Ahí me están preguntando sobre asignaciones de alimentos en las medidas de protección. Mi señal. ¿Me avisan si la señal, Reader, me dicen si la señal, no sé si me he perdido o está No, todo doctora, bien? está muy bien, todo Ya, claro. ya, gracias. Referente a nuestro participante Winniston, por favor, al finalizar la pregunta, si no, lamentablemente Sí, se la va a poner en sala de espera. para, para poder avanzar y al final espero atender. Voy a dejar unos minutos para poder atender a las preguntas. Bien, este acceso a la justicia ya hemos indicado, ¿no? Es solicitar que no solamente se nos permita acceder a un proceso judicial indistintamente cuál va a ser el resultado. Acuérdense, en el ámbito de protección acudimos para que se nos proteja la víctima, ¿no? Y se den las medidas necesarias para poder atender la problemática, para poder atender, resarcir o en todo caso prevenir que nuevamente se genere un hecho de violencia, ¿ya? Ojo, en otra instancia, en otra naturaleza, en otro proceso, uno va y postula, ¿no? Etapa postulatoria, la probatoria y final decide. Tendrás que ver. Acuérdense que en este proceso es especial. ¿No? Doctora, pero yo siempre veo en las apelaciones de la otra parte, cuando son pasibles de una medida de protección, han atropellado mi derecho a la debida defensa, el debido proceso, ¿no? No me han escuchado. No, señor, cálmese. No le estamos diciendo de que usted es un agresor. Doctora, pero es que usted sabe que cuando tienen una denuncia ya están estigmatizados, sí, no, lamentablemente, pero pues nos hemos ganado ese resultado, ¿no? Hay años, años, años tras años en los cuales este grupo vulnerable ha sido muy atropellado. Entonces, bien ganado lo tenemos, bien ganado lo tenemos, ya. Este ámbito es ámbito de protección. Podrán ustedes, y ojo, ni siquiera es que se les atropelle el derecho, ¿no? Porque se notifican las medidas de protección y tienen 3 días para poder apelar, ¿no? Ofrecer los medios probatorios. Incluso así, yo a veces digo, a ver, técnicamente, ¿para qué podríamos apelar? Por lo general, cuando hay alguien, por lo general digo, no es la excepción, o sea, no es la regla. Si una víctima ya está apelando o ya está indicando de que no ha sido amparada, muy probablemente el superior también pueda revocar la medida que no otorga y obtener medidas de protección, ¿ya? Pero cada caso es particular. Por eso les digo, este juez de la subespecialidad amerita, o sea, son profesionales a los que hay que destacar también porque su preparación es doblemente con mayor esfuerzo. Ya por ahí he visto ustedes tienen dos profesores que son
que son jueces. Entonces, imagínense el doble trabajo, el doble esfuerzo que amerita el ejercicio de sus funciones, ¿no? Entonces, a veces nosotros desde el litigio, no, ¿cómo es posible? ¿No? Entonces hay que ser también empáticos porque no cuentan tal vez con todos los recursos que se necesitan, ¿ya? Aquí. eh, Este derecho también nos permite poder acceder a un juez que sea imparcial y ya predeterminado. La 334 atiende que este proceso especial lo va a dirigir un juez de la subespecialidad de familia de violencia, ¿no? Ustedes han visto en todas las cortes, siempre hay esta subespecialidad que tienen incluso estructuralmente hasta su propia sede, ¿no? Se apartan un poco para poder atender porque también eh, este apartamiento o esta división, ¿no? Estructuralmente del Poder Judicial, porque se necesita que este órgano especializado de esta subespecialización tenga mayor acercamiento a la población, que finalmente, si se ve inmersa en un hecho de violencia, pueda de manera directa acudir y hacer la denuncia. Ustedes saben que los ámbitos o los canales para hacer la denuncia va desde la Fiscalía, la Comisaría, los SEM, el propio juzgado de la subespecialidad. Hay órganos que trabajan 24/7, están de turno, ¿ya? Acá, significa que el juez que va a atender este proceso especial va a seguir las reglas, no solamente del debido proceso y las que nosotros podemos conocer desde la parte objetiva, sino va a tener este matiz, ¿no? Este enfoque diferenciado del enfoque de género al momento de atender una causa como tal, ¿ya? Entonces, no podemos igualarlo. No es un magistrado que solamente es civilista, es más, no podría, ¿no? Porque no tiene este chip de enfoque de género, ¿ya? El magistrado que atiende casos de la subespecialidad tienen esta especialización. Si ya son muy capos en su rama, pues se les exhorta, ¿no? Hay una capacitación doblemente más exigente. Se entiende que todos los magistrados, pues al estar en esta subespecialidad, han cumplido, ¿no? Los requisitos, las exigencias que se necesitan para llevar esta materia. El derecho a la defensa, acá les ponía, no solamente para la parte que es denunciada, ¿no? De estar con un abogado de oficio o un abogado privado de su libre elección, ¿no? Sino también que se pueda garantizar a las dos partes el derecho de defensa, porque la víctima, estimados colegas, un proceso de violencia psicológica, física, en su gran mayoría es porque hay defensa técnica privada, ¿no? Yo no he visto un ahínco o no he visto así que se pongan la camiseta, discúlpeme si es que hay abogados de oficio, porque me ha tocado tener en algunos casos que son complejos y que su defensa técnica de la mamá, otro abogado del papá y otro abogado del niño, ¿no? El defensor público eh, es- desconozco cuáles serían los motivos, pero no hay una comunicación con su patrocinado, o están ahí, a veces se conectan, a veces no se conectan, ¿no? Entonces, el derecho a la defensa no solamente es para la parte investigada, imputada, dependiendo de la etapa o la parte denunciada, ¿no? Sino también para mí como víctima, para poder dar un buen relato, para poder esclarecer, para poder dar mi manifestación de manera libre, ¿no? Sin que el policía me esté diciendo, o con la cara no tan agradable, o si no, de repente ya a nivel fiscal, lo que todos están, o sea, hay que dar estas garantías. La víctima, hasta que se determine la responsabilidad, ojo, el hecho de que haya suscitado un hecho de violencia y que no tipifique, ustedes que dicen, doctores, que no existió violencia, ahí también hay otra incertidumbre y un desazón, ¿no? Pero sí le ha insultado, pero sí le dijo de pe a pa, pero sí o sea, en la parte punitiva, ¿no? Como tenemos que encuadrar la conducta dentro del tipo penal, no quiere decir que el hecho no haya sido o no se pueda eh, clasificar como un hecho violento. Por esa misma razón, la decisión del juez que ve medidas de protección no es vinculante con la opinión del fiscal. Doctora, pero yo voy a solicitar que esas medidas de protección
sean revocadas, porque sabe que a mí en la fiscalía me han archivado, no han formalizado. Sí, sí, señor, lo que usted quiera a nivel fiscal está bien, el fiscal puede haber tener su criterio porque es técnico. En la fiscalía tú tienes que probar, medio probatorio, pruebas. Eso no le obliga al juez a levantar medidas de protección. Doctor, entonces quiere decir que puede haber un archivo de una denuncia y puede seguir subsistiendo una medida de protección. Sí, eso queda a consideración del juzgador que entiende la problemática de esta víctima y que así sea que el fiscal me ha levantado o me ha archivado la denuncia, si yo veo de la declaración una declaración consistente, no, que no tiene un ápice de animadversión ni nada y que esta víctima se reafirma, no, y escucho o leo su ficha de valoración de riesgo y veo cuáles son sus factores de riesgo, puedo seguir manteniendo medidas de protección. ¿No? Por eso les digo, el hecho de que no tipifique no significa que no haya existido el hecho violento, ¿ya? Entonces ahí puede coexistir, sí, sí pueden coexistir archivamientos de denuncia a nivel penal con medidas de protección, ¿ya? Ojo, las medidas de protección tienen doble sentido, no solamente es para la víctima, y es donde se olvidan, ¿ya? Las medidas de protección van para la víctima para poder en la medida de lo posible, que ella vuelva a retomar una vida normal y para el agresor, para incidir en su comportamiento. Medida de protección que no fastidie al agresor, no sirve la medida de protección. Y ahí, ojo para ustedes, si ejercen defensas técnicas. Ustedes ya saben que pasado un tiempito, la parte denunciada va a solicitar el levantamiento de sus medidas de protección, ¿no? Porque le fastidia, ¿cómo voy a estar yo con unas medidas de protección? No, voy a levantarlas. Señora, la ha llamado. No, doctora, no se ha vuelto a repetir otro hecho. Ok, vean las terapias psicológicas. Yo siempre, ya sabes que quieres levantar, ya, muéstrame tus terapias psicológicas. No. ¿Por qué? Porque la medida de protección, no solamente como les indicaba, es para la víctima, es para este presunto agresión, para que pueda deconstruir sus conocimientos, ¿no? Y pueda él interiorizar este enfoque de género, esta igualdad, este no machismo, ¿no? Esta no discriminación, este no exigir roles tan determinados, ¿no? Ella no puede salir de la casa porque tiene que atender a los niños, que se le ocurre trabajar, ¿ya? Va en doble sentido. Lo que está pasando es que las medidas de protección solamente están viendo la víctima, ¿no? Y es más, todavía le dejan de manera voluntaria. Otra crítica, a mi parecer, siempre digo, en algún momento el legislador va a encontrar la forma de que estas medidas de protección no vamos a llamarlas obligatorias, ¿no? Debería de ser terapia psicológica necesaria, porque si a la víctima la dejamos sin su terapia, sin su proceso de ser más resiliente, de tener herramientas para que no vuelva, porque ya se separó de Pedrito, pero con el perfil que tiene, va a estar con Juanito que también va a repetir el círculo de violencia. A mí a veces me critican, doctora, ¿cómo puede decir que tiene que ser obligatoria las terapias? Bueno, no le pongamos obligatoria las terapias para la víctima, pongámosles terapias necesarias, porque si no, esa víctima no la recuperamos. Y esa víctima va a volver a caer en otro círculo de violencia con Juanito o con Pedrito. ¿Ya? Entonces, por eso, y ahí siempre hago la exhortación, voy a hacer un paréntesis, nosotros, defensas técnicas, apoyemos en este sentido de búsqueda de esta implementación, de luchar contra este mal que nos aqueja, necesitamos nosotros desde también defensas técnicas poner el granito de arena. ¿Cómo, doctora? Pídanle a sus patrocinadas, a sus clientas o a sus clientes que si tienen una medida de protección en la cual le han dado una terapia facultativa, vaya a las terapias. No, señora, no voy a ejercer su defensa si usted no me trae su carnet, al menos de que ya sacó su primera cita. ¿Por qué? Porque se llega a este círculo de violencia porque obviamente hay perfiles que se cumplen. La persona, la dependencia, las características de la violencia, ¿no? Del agresor, la dependencia, la situación de dominio, ¿no? Entonces hay ciertos factores que si no se atienden, que si no se les dan las herramientas a la víctima, se va a volver a repetir. Entonces por eso yo siempre digo terapia facultativa, o sea, la dejan, si quieres vas, si no quieres no vas, ¿no? Sí, doctora, se entiende, porque
después de un hecho traumático de violencia, no se le puede estar obligando, tienes que ir, ¿no? Porque eso amerita tiempo, coordinación, de repente tiene niños, de repente el trabajo, no puede disponer el tiempo, las terapias psicológicas en los centros de salud son tan reducidas, entonces, por eso les digo que a veces la víctima se agota en el proceso, ¿no? Y deja, ¿no? Ya para qué voy a volver a denunciar si ya sé cuál es lo que tengo que hacer, no tengo tiempo, quién va a cuidar a mi niño, voy a perder horas en el trabajo, ¿no? Entonces, esos son también las dificultades que se van viendo, ¿ya? A mi parecer, siempre digo, si es que es el granito de arena que tenemos que poner nosotros desde la parte del litigio, la víctima, señora, lleve las terapias, ¿no? Porque es doble. Esa medida de protección tiene que incomodar al presunto agresor, tiene que fastidiarle en su comportamiento, ¿no? Decir, ok, para que no, ya no es con esta víctima, de repente con otra persona, porque los patrones se van a repetir, decimos colegas, al igual también desde la parte de la víctima, ¿ya? Entonces, este derecho de defensa no solamente es para la parte agraviada. El derecho, obviamente, a un proceso sin dilaciones indebidas, eso se ve claramente en las últimas modificaciones de la 3364, en las que el otorgamiento de las medidas de protección tiene que ser dentro de las 24 horas, ¿no? Lo más rápido posible, ¿no? Se ha sacado este tema de la gradualidad en cuanto a niveles, ¿no? Y para que esto finalmente pues sea de manera oportuna, llegue, ¿no? Salen las medidas de protección, comisaría notifica y empieza a ejecutar. Tienes que ser veedor del cumplimiento de estas medidas de protección, ¿ya? La debida motivación, que eso también es bastante, o sea, se ve mucho en las apelaciones a los autos finales que contienen medidas de protección o que no las otorgan, ¿no? De que de repente ha habido una insuficiente valoración no solamente de los hechos, sino de lo actuado. Acá yo tengo una, una opinión particular, porque se mezcla mucho y no es algo que no ocurra, ¿no? El tema del conflicto familiar diferenciado de la violencia familiar, ¿ya? En la mañana tuve una audiencia, miren ustedes, eh, a nivel de, a nivel de fiscalía se da la denuncia de manera concreta. Yo les digo que no es solamente, no es exclusiva esta ley, ¿no? Es contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Los integrantes del grupo familiar, un varón, y es agredido, ¿no? Como estaban manejando un tupper, le agrede la señora, le agrede en el labio, le revienta el labio. Entonces, en el ámbito de fiscalía, archivan, no es violencia porque es conflicto familiar, están con un tema de tenencia de por medio, ¿no? Pero como le ha reventado el labio, bueno, se va para faltas, ¿no? Entonces, este tema del conflicto familiar mm, no significa que no existan comportamientos agresivos, comportamientos violentos, ¿no? Entonces, sí, doctores, que estamos ante un tipo penal especial, específico, ¿no? Ahí diferenciamos nosotras. Entonces, doctor, o sea, nunca me van a hacer caso. No es que nunca te van a hacer caso, es que esta 30364 tiene un matiz diferente. Está orientado en efecto, a estas víctimas que han sufrido o sea, hay una represión tal en su condición como esta sumisión, ¿no? Este dedo así que a la víctima la presiona, a la víctima la subyuga, está orientada a ello. Por eso es que ustedes en su gran mayoría de casos van a ver, es conflicto familiar, no hay dependencia, no depende económicamente, no hay un tema de dominación, no. Se busca esta víctima que es humillada, trastocada, discúlpeme la expresión, que pisotean su dignidad y que la mantienen ahí en un yugo de dependencia, ¿no? Obviamente con las repercusiones que pueden representar en su valoración como persona, en su dignidad como persona, no sentirse valoradas, no sentirse con derecho a nada, ¿no? Eso busca. Por eso es que lamentablemente en muchos casos se está haciendo mal utilizada la 3364 para técnica, para defensa técnica. Haya estrategia del abogado, ¿ves? Vamos a denunciar por tal, y vamos hacia un proceso en la vía de familia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, estimados colegas, desde nosotros también al momento de asumir una defensa en este sentido. A mí me ha costado mucho, ¿no? Entender, ejercer defensas técnicas de varones en este sentido a veces es muy desgastante. Digo, ya no voy a defender a varones que vienen con los labios reventados, ¿sabes? Porque la intención de esta norma es distinta, es mucho más amplia, ¿ya? Entonces,
no se sientan los varones ahí ofuscados, ¿no? Cuando les toque un caso como estos. El derecho a la cosa juzgada, yo lo había indicado, en temas de violencia no es algo determinante ni es algo que no vaya a variar con el paso del tiempo. Siempre va a estar sujeto a la variabilidad del riesgo de la víctima. ¿Ya? Hemos hablado, ya, y doctora, ¿y cómo se representan o cuáles? Siempre vemos violencia psicológica, violencia física, ¿no? No solamente son esas dos. Si bien es cierto, no son muy conocidas, creo, el tema de la violencia económica, patrimonial, hay que tener los ojos bien abiertos porque como no es, miren, antes de la 30364 ya no existía violencia económica patrimonial. La incluye, esta 30364 incluye este tipo de violencia, ¿ya? Pero en la práctica muy poco se ve. No he tenido que hayan formalizado o en todo caso se haya denunciado violencia económica o patrimonial con el gran número, a diferencia de una violencia física o psicológica, ¿no? Entonces, adoptando este tipo de violencia desde los parámetros internacionales, la 30364 y todo el sistema y todo el plan reconoce o recoge estos cuatro tipos de violencia, ¿no? La psicológica, la sexual, la física, la económica y la patrimonial, ¿no? La física obviamente está orientada, ¿no? Esta conducta que genera un daño en la integridad corporal o la salud de la víctima. Incluso miren ustedes, incluye el maltrato por negligencia, ¿ya? Acá, grupo vulnerable, niños, niñas y adolescentes. Yo sí he tenido y sí motivo mucho, ¿ya? El tema de violencia por negligencia, ¿ya? Que no hay cosa más triste y más reprochable la violencia que ejercen en contra de los pequeños, porque, eh, y disculpen si discrepan conmigo, pero cuando somos adultos, pese a que estemos en un círculo de violencia, podemos un respiro y poder ejercer nuestros derechos como tal. En cambio, los pequeños no, ¿no? Ellos lamentablemente sujetos por su condición de menores de edad, de niños, ¿no? Por un tema de cronológico, simplemente pues quedan supeditados a lo que deciden sus representantes legales. ¿Ya? La violencia psicológica, bueno, esta acción o la conducta orientada a poder controlar, aislar a la persona, no humillarla, avergonzarla. Por eso cuando ustedes reciben sus medidas de protección, ¿no? Que no les otorgan, el juzgador verifica estos factores de riesgo esta relación de dominio, esta relación de poder, esta dependencia económica tal vez por parte de su agresor. Entonces, tienen que identificar muy bien al momento también de la emisión de las medidas de protección para poder atender esta problemática, ¿ya? La violencia sexual, obviamente, estas acciones de naturaleza o connotaciones sexuales que cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo una coacción, ¿no? Involucran los actos adicionales. Este, Acá siempre se pregunta, doctor, el tema de violación sexual va en contra la libertad. Y siempre duda en esto es en relación a los menores de edad cuando hablamos de una intimidad sexual, ¿ya? En tema de violencia económica y patrimonial, miren ustedes, acción o omisión que se elija ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona a través doctora, hay ejemplos. Es que es muy complicado o en todo caso no es muy si ustedes van a la comisaría, los policías no saben encuadrar una violencia patrimonial, una violencia económica. No, no sé si es que es por falta de práctica, por falta de casuística, pero no la logran encuadrar, ¿no? Entonces dice, perturbación de la posesión, tenencia de propiedades o de sus bienes. Por eso es que dentro de las últimas modificatorias, las medidas de protección atienden también eso. ¿Sabes qué? No vas a vender, no vas a enajenar, no vas a hipotecar, no vas a hacer nada contra los bienes, ¿no? Donde están viviendo. Por ejemplo, caso típico, uno de los dos tiene mayor poder adquisitivo, el departamento está a su nombre, ¿no? Y la persona queda o siempre se ha dedicado al cuidado de los niños, ¿no? Y de pronto sabes que te vas, ¿no? O la dejas sin vivienda con la responsabilidad de los pequeños o venden o enajenan, ¿no? Mientras tenemos una víctima dentro de ese hogar, quien es propietario puede quedar impedido de hacer eh,
estas disposiciones libres en relación a los bienes. Pérdida, sustracción o destrucción de retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes valorados, etcétera. Claro ejemplo acá, ¿qué es lo que ocurre con este movimiento grande de los migrantes? Eh, ¿Qué es lo que ocurría? Ojo, doctora, pero esta 30.364 solamente para víctimas peruanas, no, no hay distinción. Nosotros formamos parte de convenios internacionales. Entonces acá las nacionalidades desaparecen. Acá no importa si tienes residencia, carnet, no. Estamos o nos hemos acogido a instrumentos internacionales que obliga, o sea, ves a mujer como tal, no importa su condición. Es más, ustedes detallen llamar a mayor, para mayor análisis, vean el grupo vulnerable mujeres, es en toda su diversidad. Mujeres en toda su diversidad. No hay que se clasifique, no hay que, no, en toda su diversidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? Les quitan sus documentos de identificación, ¿no? Si un documento de identificación no puede salir, no puedes pedir trabajo, nada, ocultadas, ¿no? No, no. Es una forma de poder ejercer este tipo de maltrato. Limitación de los recursos económicos destinados a poder satisfacer sus necesidades, privación de los medios indispensables. Por eso les digo que los policías a veces no quieren encuadrar o no encuadran ese tipo de violencia, porque ¿qué es lo que pasa? Aparte de la agresión física, dejan de pasar, por ejemplo, la pensión que es, o sea, es una madre que siempre se ha dedicado al cuidado de sus niños y de pronto la dejan sin ninguna pensión. ¿Qué va a hacer? O sea, y te dicen, las señoras te dicen, doctora, es que sabe que yo nunca, o sea, no he trabajado, siempre me he dedicado al hogar, no sé hacer mayor, o sea, no he podido estudiar, no tengo algún oficio, ¿no? ¿Quién va a mantener a mis hijos? Tengo 3, 4 niños. Si yo lo denuncio, el señor no me va a pasar la pensión. Ya me dijo ya. Tú me denuncias, te olvidas de la pensión, ¿no? Entonces siempre va en conexión. Por eso, el juez que atiende, que ve a una madre que se ha dedicado a sus niños, que de repente no ha podido laboralmente desempeñarse y que el único ingreso que tiene en esa familia es del esposo, tiene que atender con una asignación anticipada o con una medida cautelar de una pensión de alimentos temporal. Ahí respondo su pregunta, doctor. Es temporal. ¿Hasta cuándo, doctora? Hasta que se establezca la obligación alimentaria por el juez natural. Sí, doctora, pero, o sea, tiene que hacer juicio. Ahí entra a tallar el CEN, alegra, ¿no? Que debieran acompañar a la víctima a que pueda postular dentro del juez natural, un juez de paz letrado, para darle la asesoría legal correspondiente y solicitar una pensión de alimentos permanente, o sea, que se establezca la obligación alimentaria. ¿Ya? Entonces, en las medidas de protección, estas asignaciones económicas o estas asignaciones de pensiones de alimentos son temporales, ¿no? Hasta que se puede establecer la obligación alimentaria en la vía correspondiente, que sería el juez de paz letrado, ¿ya? Y o la alimentación en sus ingresos, si es que también ésta los percibe, ¿ya? Aquí, el ámbito de protección. El ámbito de protección, estimados colegas, no es si más estamos hablando de estas herramientas, de estas facultades que tiene el órgano jurisdiccional para poder blindar a su víctima de posibles hechos, que no vuelvan a ocurrir posibles hechos, de poder darle las herramientas para recuperar a la víctima y que ésta pueda, en la medida de lo posible, seguir ejerciendo sus labores cotidianas, ¿no? La, la doctora Maribel, a ver, está levantando un poquito. No, Ahí, doctora, puede ¿no? continuar, por favor, estimados Ya, participantes. No estoy levantando la manito porque interrumpen la ya, sesión de clase. Doctora, adelante, por favor. gracias. Entonces, este ámbito de protección tiene la finalidad nada más de asegurar la integridad física, psicológica y sexual de la víctima y de su familia si estuviese esta dependientes, ¿no? Así también como resguardar su patrimonio detenido. ¿Ya? Estas medidas de protección están contenidas en un auto, lo que nosotros conocemos como el auto final, ¿no? Y van a responder a lo que les he dicho, el riesgo en el cual se encuentra la víctima. Estas medidas de protección no son eternas, son variables en el tiempo y pueden ser sometidas a una ampliación, a una revocación, ¿no?
a ser variadas dependiendo de lo que necesite la víctima, ¿ya? Esta es la máxima manifestación del Estado de poder proteger o a favor de estas víctimas que se han visto en la penosa situación o crítica situación de un hecho violento, ¿ya? Eh, Su finalidad, obviamente, es proteger a la víctima de manera muy efectiva, poder brindar en algunas situaciones, si son graves incluso, y que no es muy seguido, estimados colegas, ¿no? Dada la gravedad de los hechos denunciados, nos falta un poco más en el tema de la implementación de estos albergues, ¿no? Ya estamos hablando cuando la víctima pues no tiene su red de apoyo, no tiene ninguna red de apoyo, no tiene depende únicamente o depende únicamente de su agresor, pero es necesario sacarla del ámbito en el que está, ¿ya? Por eso que como no tenemos lugares suficientes para poder brindar un lugar adecuado, idóneo, ok, vamos a atacar, vamos a dar la vuelta y vamos a buscar la solución. Agresor, sales del hogar, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo me van a botar de mi casa? Es de mi casa, ¿no? Y ahí se encontró, cuando hubo esa publicación, estimados colegas, varios de mis colegas civilistas me llamaban, Clay, ¿esto es cierto? ¿Cómo va a ser? Sí, le digo, indubio pro víctima. Hay un interés más superior que el real, ¿no? Que es la vida, porque en algunos casos se protege la vida de estas víctimas, ¿ya? Estas medidas de protección, miren ustedes, no solamente es protección, sino también cautelar, reparatoria y la punitiva. La cautelar pueden emitir, ¿no? Estas medidas adicionales. Pueden establecer, estimados colegas, dentro de estas medidas de protección. Por eso les digo, el juez no está limitado. El juez puede, la norma así lo franquea, tiene todas las facultades. Y las medidas de protección que nosotros conocemos, que es en su mayoría este listado, ¿no? No son limitativas. ¿Ya? El juzgador puede adoptar todo, así dice la norma, no me estoy inventando, puede adoptar todas las medidas necesarias para poder proteger a la víctima. Entonces, ese listado que nosotros conocemos es porque, bueno, aparecen así también, pero no son limitativas, ¿ya? En un proceso de violencia, ¿se puede establecer pensión de alimentos? Sí. ¿Se puede establecer un régimen de visitas? Sí. ¿Se puede establecer una variación temporal de la tenencia? Sí. ¿Se puede establecer tenencia? Sí. ¿No? Dependiendo y atendiendo lo que necesite la víctima. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso que les digo que tengo ahorita, un mandato de ejecución y una medida de protección. Y ojo, uno tercero que hemos, para arreglar el asunto, variación de la tenencia. El de variación de tenencia me dice, ¿por qué el juez que ha ordenado la medida de protección no le varió, señora, de manera temporal esa tenencia que está terrible? ¿No? Entonces, miren ustedes, ¿ah? A una víctima de violencia la obligamos a que acuda, invirtiendo en tiempo, desgaste, dinero también, porque está con defensa privada, tenga que iniciar un proceso de variación de tenencia cuando un juzgado que dio medidas de protección advirtiendo la gravedad de los hechos, no resolvió el asunto, ¿no? Doctores, que sería muy parcializado o de repente un abuso de derecho. No, no es un abuso de derecho, es dar una solución integral a la problemática, porque no solamente estamos viendo temas de violencia, sino cuando hay niños de por medio, por eso les digo, siempre estas triadas, violencia nunca viene solo, ¿no? Violencia nunca viene solo, tienen problemas tienen procesos conexos. Entonces, miren ustedes, ahorita el día de hoy, tres mandatos, ¿ah? La ejecución, el mandato de ejecución de acta, un mandato de medidas de protección y tengo un proceso de variación de tenencia, ¿no? Ya con fecha de audiencia estamos ahí. ¿A cuál de los tres jueces? O sea, el ciudadano de a pie, ¿qué hace? Porque al policía con un abogado, mira, acá tengo medidas de protección, ejecuta. Y va el otro, no, ejecuta mi mandato de ejecución. ¿Qué hace el policía? ¿No? El policía le llega el resumen, así chiquitito, de las medidas de protección. La señora acá dice que tiene que entregar a la niña. No, no dice eso. Dice que no se puede acercar para efectos de violentar, ¿no? Pero acá no está modificando tenencia, nada, para efectos de violencia. Entonces, ¿qué hace ahí? ¿Qué hacen las partes, no? Y por eso estamos los abogados de familia, que 24/7 las emergencias, ejercer litigio en familia,
es estar en ese, porque hay tanto silencio, ahorita va a pasar algo, ahorita va a pasar algo, ¿no? Entonces, hay que atender estos procesos cuando están muy mezclados, estimados colegas, mucho cuidado, porque los picos de la violencia, nosotros ya sabemos, ¿no? Cuando llega la consulta, señor, ¿hace cuánto tiempo ha pasado esto? Ah, ya, están en el mes, en el 2 meses, 3 meses, la semana. O sea, hay que incluso conocer nosotros, estimados colegas, la naturaleza del ciclo de violencia para poder advertir ciertas conductas, para poder, o sea, uno ya, por la práctica, uno ya sabe, ya, señor, señora, precaución. Si tiene medidas de protección, no vaya. Así la señora le diga que están bien, no vaya, cuide su seguridad jurídica. Ya, doctora, pero están bien, y esas medidas de protección, no, no, señor, atienda legalmente su tema, ¿no? Porque como el ciclo de la violencia es así, sube, baja, hay que cuidar también si es que el cliente tiene las medidas de protección y es nuestro cliente, también hay que cuidarlo desde ese ámbito, ¿ya? Mucho cuidado con ello. Esta intención de la 3364, miren ustedes, este principio de la interinstitucionalidad no va a funcionar si de manera eh, ordenada, organizada, en comunicación activa, todos los órganos involucrados en este sistema no funcionan a la par, ¿no? No me sirven unas medidas de protección que no pueden ser ejecutadas. No me sirve una comisaría que no me notifica debidamente las medidas de protección. No me sirve un SEM que simplemente valida y dice, bueno, hasta aquí no me llega, no te acompaño más. No me sirve el Ministerio de la Mujer que se olvida de la víctima que ha sido, por ejemplo, acogida de manera temporal, ¿no? Pero ya pasó y se olvidan de la víctima. Es todo un proceso, ¿no? Y eso amerita, obviamente, mucho esfuerzo en tema logístico, en tema de contratar personal, en tema de capacitar al personal, ¿no? Entonces, la intención de la norma, estamos avanzando, esperemos que vayamos todo bajo la misma óptica. Estas medidas de protección, estimados colegas, miren siempre ustedes, tienen que responder a estos criterios. Tienen que ser adecuadas, oportunas, integrales y ejecutables. ¿Ya? Una medida de protección que no responde a la necesidad de la víctima no nos sirve. Que no llega a tiempo, estamos corriendo el riesgo la propia vida de la víctima. Que no atiende los problemas conexos de la víctima. No solamente necesitamos que el agresor salga, sino obligarlo a pasar una pensión o en todo caso limitar o dar un régimen de visitas si es que hay niños de por medio. Y finalmente, que la policía tenga clarito cómo se va a ejecutar, ¿no? Que incida, que finalmente moleste al agresor para poder cambiar la conducta, ¿ya? Aquí. Los criterios que deben de contener estas medidas de protección siempre, idoneidad y congruencia, ¿no? Miren, a veces nos encontramos con medidas de protección que dice el agraviado, pero el agraviado resulta, dice, ser el abuelo, ¿no? O sea, esa medida de protección tiene que representar la problemática de esta víctima. A veces encontramos medidas de protección que no tienen nada que ver con el caso. ¿Qué pasó ahí? ¿Copiaron mal? A veces algunos colegas me han dicho, doctor, es que hay una plantilla. Hay una plantilla, nosotros pasamos datos, ¿no? Entonces, miren ustedes, en su afán de repente de atender la gran cantidad de demandas, pueden ocurrir estas deficiencias, ¿no? Tienen que ser con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, ¿ya? Doctora, yo, o sea, ni siquiera la llamé nada y no me puedo acercar 300 metros. Uno ya sabe que cuando hay prohibición de acercamiento es que los hechos son graves, ¿no? Si tan prohibido, o sea, si hay prohibición de acercamiento, ¿qué cosa habrá dicho la víctima? Hay que ir a ver, ¿no? Si es que en algún momento ejercen defensa técnica de la parte investigada, ¿no? Que sean ejecutables y lo más importante, la variabilidad, ¿no? Esta variabilidad va a responder al riesgo de la víctima. No son permanentes, y no son inmutables, ¿ya? Todo eso, estimados colegas, está reunido todo lo que hemos hablado, los criterios, la orientación, el objetivo, el sentir, está recogido en este sistema de protección jurídico de la mujer contra la violencia. Es un sistema que abarca eh, varias instancias a nivel, como les había dicho, a nivel estructural, to- toda la organización de gobierno.
desde gobiernos regionales, municipales, distritales, están obligados, inmiscuidos en esta política, ¿ya? Necesitan, o en todo caso, manejar de manera coordinada las políticas en prevención, erradicación y protección a la víctima van desde el órgano superior, el encargado del Ministerio de la Mujer, hasta la organización política más mínima, público y privado. ¿Ya? Ustedes van a ver que en todos los ministerios existen, cada ministerio tiene un protocolo de atención frente a hechos de violencia, a nivel público, a nivel privado. El Ministerio de Trabajo ha sacado sus protocolos para si es que hay el acoso sexual, el acoso dentro del trabajo. Todos los ministerios están involucrados. Y a nivel de fiscalía, a nivel de CEN, a nivel del Ministerio de la Mujer propiamente dicho, a nivel de Defensoría del Pueblo, tienen sus protocolos que reúnen todos los principios, todos los enfoques que tiene este sistema nacional. Entonces, estimados colegas, el sistema nacional ustedes pueden revisarlo. Acá está el título cuarto, es todo un título de la ley dedicado a explicarnos cómo es que se va a desarrollar o cómo se van a implementar estas políticas a nivel nacional en respaldo, ¿no? De poder atender la exigencia y la obligatoriedad al nosotros ser partes de los estamentos internacionales. Toda directiva, toda resolución judicial, toda resolución administrativa, todo protocolo están teñidos de estos principios. Ya los había repetido en toda la exposición, la especialización, ¿ya? Necesitan una especialización adecuada, doble especialización si quieren decirles para qué, para poder entender, para poder comprender las especificaciones o en todo caso la naturaleza de esta problemática, ¿ya? Entonces, principio, el de especialización, la intersectorialidad, todos necesitamos estar en una coordinación, una cooperación y apoyo mutuo. No, no hay juzgado si no trabaja con la Policía Nacional, no hay Policía Nacional que no trabaje de manera conjunta con la Fiscalía y no hay Ministerio de la Mujer que no pueden trabajar de manera aislada, ¿ya? Se necesita una cooperación. Ahí viene el problema. No sé por qué, si ustedes han podido notar, hay un poco de recelo entre Fiscalía y Policía Nacional. No sé por qué, creo que es histórico, ¿no? Que en sus funciones a veces no, el policía a mí no me va a ordenar o el fiscal a mí no me va a ordenar, no lo sé. Pero eso se evidencia cuando nosotros estamos con una víctima y ellos están pimponeando a ver quién le va a tomar la declaración, si está presente o no está presente, y si es un menor de edad, a qué hora llega la UPE para poder atender. Entonces, esas deficiencias eventualmente que ocurren desgastan un poco, ¿no? el sentir de esta 3034, ¿no? Obviamente, estimados colegas, estamos llamados a una participación desde la parte de la sociedad civil. No podemos ser ajenos a un hecho de violencia en cualquier lugar en el que estemos. Estamos llamados a poder evitar, a poder combatir esta problemática, ¿ya? Y obviamente siempre cierro las ponencias, pues, en este principio rector de ver este grupo vulnerable, que también son niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Y siempre lo recalco, eh, dependen de sus representantes legales, entonces hay que ser muy cuidadosos también cuando la víctima esté dentro de este grupo vulnerable. Si nos piden una diligencia desde nuestro actuar con mujeres que han sido víctimas de violencia, con mucha más razón, una doble diligencia en nuestro actuar cuando atendamos o estén de por medio los intereses de niño, niña y adolescente. Le digo esto porque, colegas, porque en la defensa técnica, hombre y mujer que se encuentren, y hay niños de por medio, a veces nosotros nos olvidamos y por el ímpetu todo, nuestro actuar en el ejercicio de la defensa técnica de nuestro patrocinado también tiene que estar orientado a esto. Así es, bueno, cerrando ya la exposición, solamente ello. Si estamos acá en esta especialización, en tema tan crucial como es poder aunarnos a esta lucha eh, y rechazar cualquier hecho de violencia en contra de las mujeres, también no olvidemos este grupo especial.
Así es que nuestro actuar siempre que está orientado también a poder proteger, porque de nuestro, ojo, estimados colegas, de nuestra consulta, de atender al cliente, de orientar a nuestro patrocinado, también nosotros tenemos que hacerme la culpa que nos dejamos llevar a veces, ¿no? Entonces tenemos mucha responsabilidad, ¿ya? En este tipo de procesos que nos exige, como bien lo vienen haciendo ustedes, una especialización diferente. Es tener una óptica diferente. Profesional que se dedica a ver procesos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, necesitamos tener otra óptica. Nos obliga la ley así y la práctica nos obliga todavía más. Eso, estimados colegas, es poquísimo al marco normativo que tenemos que buscar de manera adicional. Protocolos para todo. Todas las instituciones públicas manejan su propio protocolo. Si ustedes ejercen defensas técnicas, hay que conocer estos protocolos para poder hacer una defensa adecuada también, ¿no? Porque nos toca a veces aportar. Sabe que señor juez, señor fiscal, policía, ministerio, C, hay hay un sistema general con estos principios y ustedes están desviando su accionar, su función de los principios rectores de esta política nacional. ¿Ya? Listo, estimados colegas. Muchas gracias